en lo que es este año en comparación al año 2019 y al 2020. ¿Cómo la ves? Ujú. Bueno, mira, evidentemente hay signos de recuperación, sobre todo cuando uno está comparando contra 2020, porque hay que pensar que la base de comparación es una base muy muy baja, ¿no? Acordate todo lo que pasó durante el 2020 con el tema de las industrias. Primero hubo un cierre prácticamente masivo, excepto las esenciales o las industrias de proceso que no podían parar. Y luego hubo aperturas progresivas, incluso hasta hubo marcha atrás, porque no sé si te acordás, por ejemplo, del tema de la construcción, se abrió, luego se volvió a cerrar y así sucesivamente. Y hoy en día están trabajando todas prácticamente en las mismas condiciones que prepandemia. Entonces, cuando uno compara el nivel de actividad, claramente es mayor, ¿no? Y justamente ahora estamos haciendo un relevamiento en nuestros asociados únicamente, que seguramente tendremos la respuesta en unos 15 días y seguro te lo voy a poder compartir. Pero en general lo que uno está viendo a nivel tanto nacional como local es que ese nivel de actividad subió respecto al 2020, una especie de recuperación, está en niveles prepandemia, pero sigue todavía con serias dificultades para seguir creciendo, es decir, un estancamiento antes de la pandemia, una gran caída durante la pandemia y ahora esta recuperación que dice, más de acá se me complica subir, ¿no? Sí. Buenos días, Martín. Mauro Senesi te saluda. Y consultarte respecto a esta recuperación que se ve respecto al 2020 con las características de ese año. Por eso la pregunto también, si comparando al 2019 también se veía una mejora. Si esto se ve reflejado en el índice de empleo que ustedes elaboran en cuanto a mayor creación de empleo o no. Simplemente con esta recuperación se está dando con una capacidad ociosa que tienen las empresas respecto a lo que fue el año pasado. Claro, bueno, excelente la pregunta. Nosotros medimos, o sea, esto que yo te puedo contar de lo que veo en Bahía se fundamenta en 3 indicadores que nosotros medimos periódicicamente en la ciudad. El primero es el índice de costos industriales, el segundo el de demanda laboral industrial, que es el que estás haciendo referencia, Mauro, y el tercero es el de confianza empresaria PYME, ¿sí? El de confianza empresaria que nos mide el ánimo, el humor empresarial, así se llama, ¿no? Humor no porque cuenten chistes, sino para ver cómo está el estado de ánimo del empresario PYME industrial, no solo de Bahía, sino de toda la región. Ese es el primer dato que a nosotros nos marca la cancha, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa, o qué pasó, mejor dicho, en la segunda medición de 2021, que fue en el mes de agosto? Tanto a nivel nacional como a nivel local, mejoró y se ubicó en niveles de agosto 2019, en niveles preelectorales, ¿sí? ¿Te acordás de cuando fueron las PASO de 2019, elecciones presidenciales? Quiere decir que había caído hasta el mínimo que nosotros registramos en mayo de 2020, y ese estado de ánimo lentamente se fue recuperando y hoy estamos en los mismos niveles que antes de las elecciones PASO de 2019. Ese es el primer dato. Ahora vamos al tema del empleo. El tema del empleo, pero en este caso solo industrial, no de todas las empresas de la ciudad, sino solo de las empresas industriales, se lo medimos con la demanda laboral industrial. Y ahí encontramos algo muy, muy similar. El fondo de la olla lo rascamos en el segundo bimestre de 2020, marzo-abril. O sea, la solicitud de nuevos puestos de trabajo, el ritmo más lento de solicitud de nuevos puestos de trabajo se dio en marzo-abril de 2020. Y a partir de ahí se fue recuperando, ¿sí? Y hoy estamos nuevamente en los niveles de 2019, como yo te contaba. Este índice, que es el IDELAI, así lo llamamos, que se mide con base 100, les voy a dar una dimensión para que ustedes tengan una idea, ¿no? La base 100, o sea, el número, no importa cuántos pedidos de trabajo se registraron, pero le ponemos un número 100 al periodo inicial, abril del 2014, ¿sí?
abril del 2020 llegamos a un valor de 15. O sea, estábamos en 100, llegamos en 15. Cayó un 85% cuando arranca la pandemia. Y hoy estamos en 41, ¿sí? Sí, cayó un 60, un 59% para ser más exactos. Quiere decir que se notó esa recuperación. ¿Y en qué se basa esa recuperación? En decir, bueno, si yo estaba sin poder operar, obviamente que lo último que se me ocurre es buscar contrataciones nuevas. Ahora que estoy con posibilidades de operar de manera más normal, empiezo a recuperar terreno y solicito nuevos puestos de trabajo. Ahora, acá hay un tema muy importante. No siempre lo que se solicita es creación de un nuevo puesto de trabajo, ¿sí? Esto puede ser un reemplazo, no sé si me explico con esto que estoy diciendo. Porque a veces uno cree que sube la demanda laboral y ahora hay más empleo en la ciudad. No necesariamente, ¿sí? Puede ser que se me haya jubilado un empleado, que se haya, despedido, no se puede, o sea, sí se puede, pero con doble indemnización, que algún empleado se haya cambiado de trabajo, haya renunciado, y yo lo tengo que reemplazar. Entonces, no siempre este indicador me muestra creación neta de empleo, pero sí es importantísimo entender que el ritmo de solicitudes me marca el pulso del mercado laboral industrial, ¿sí? Martín, y una última por lo menos que te hago yo, de este índice en cuanto a empleo que se está, o de demanda laboral, ¿qué rubros notan que hayan o tomado más mano de obra o que estén proyectando mayor creación de empleo dentro de lo que es la actividad industrial en Bahía y en la zona? Bueno, eso es muy, muy relativo. No sé quién me hizo la pregunta, si Mauro o Joaquín, pero Mauro. no importa. Eso es muy relativo y te explico por qué. Cada bimestre va cambiando, nosotros lo hacemos por bimestre, y va cambiando el ranking de los que pidieron más y de los que pidieron menos porque se mide en términos porcentuales. Entonces, imagínate, hoy un rubro, vamos a suponer petroquímica, pidió 80 empleados, y el bimestre que viene pide 40 empleados, cayó un 50%, está en el ranking de los peores, digamos. Mirá, pero en realidad pidió 40 empleados, ¿sí? Y vamos a suponer, las papeleras pidieron 10 empleados en este bimestre y el mes que viene piden 20 y vos decís aumentó un 100%. Bueno, pero ¿quién pidió más, petroquímica o papelera? ¿Sí? Entonces vos fíjate, ese es un tema absolutamente relativo y cada vez que van pasando los bimestres va cambiando ese ranking. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En lugar de mirar el ranking, o sea, lo medimos, por supuesto, pero en lugar de prestarle atención a ese ranking bimestre a bimestre, miramos el acumulado o desde el año o el acumulado desde el inicio, y ahí lo que encontramos es que claramente quienes más solicitan puestos de trabajo son las empresas alimenticias, que es uno de los rubros más fuertes en Bahía Blanca, rubros industriales me refiero, las empresas de transporte, el rubro petroquímico. Entonces, esos son los mayores demandantes de puestos de trabajo, que como te digo, no siempre es neto. Bien, Martín, ya para cerrarte te pregunto, ¿si han reportado este año quejas de empresas con respecto a las trabas de las importaciones por la falta de dólares? Sí. Eso es una queja permanente. Hay que ver, por supuesto, a qué se dedica la empresa, ¿no es cierto? Pero nosotros desde hace un tiempo a nuestros asociados, viste que yo te comentaba que ahora estamos haciendo un monitoreo de nuestros asociados. Eso más allá de todos los indicadores que nosotros hacemos, seguimos de cerca a nuestra masa societaria 2, 3 veces por año, 4 a veces, para ver, por ejemplo, cómo les está yendo, cuáles son los principales problemas. Y esta pregunta que te acabo de mencionar, cuáles son los principales problemas, es algo recurrente que hacemos para ver cuál es el ranking de problemáticas que enfrentan, ¿sí? La falta de crédito, la inflación y demás. Y ya desde hace un tiempo vienen manifestándose las empresas en estas dificultades que son las trabas a las importaciones. Porque hay que pensar que las empresas industriales
industriales, cuando realizan importaciones, esto no es lo mismo que una empresa comercial. Una empresa comercial puede realizar una importación porque es algo que va a vender al público, un bien de consumo. Sí. En las empresas industriales, cuando realizan importaciones, hay te diría tres grandes rubros. El primero tiene que ver con materias primas o insumos que no se producen localmente. El segundo tiene que ver con maquinarias para hacer más eficiente la producción. Y el tercero tiene que ver con los repuestos de las maquinarias, con el mantenimiento. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con trabas a las importaciones en estos rubros, en definitiva termina perjudicando el rol productivo que tienen las empresas industriales. ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que hay que distinguir muy bien este tema de qué cosa cerrar y qué cosa no, porque si no estamos perjudicando estrictamente la producción y el empleo local. ¿Sí? Sí. Bien, Martín, te agradecemos esta comunicación, estos minutos que has brindado para aquí, para el EU3. No, por favor, chicos, el agradecido soy yo, que se toman el laburo ustedes de difundir nuestro trabajo y consultarnos. Así que a disposición todas las veces que necesiten. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Bueno, igualmente para ustedes. Adiós. Ahí pasaba la palabra de Martín Goslino, quien es el director del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca, hablando sobre los números y las estadísticas de este año. Vos sabés que la última pregunta, ayer hubo una reunión muy importante y de hecho le pudimos hacer también una consulta al ministro Augusto Costa en su visita a Bahía, porque, se está proyectando un crecimiento de la economía argentina de 8%. Es un numerazo, pero vos tenés que recordar que viniste de una caída de entre el 10 y el 11% en el 2020, o sea, sí, esta gran recuperación que se da no te sirve para recuperar lo que perdiste en el 2020, por eso hay que tener atento, y siempre cuando uno habla de estadísticas yo trataría de hablar entre 2020 y 2019, estamos mejor que el 2020 y sí, ahora mejor que el 2019, todavía falta, o sí, en algunos rubros te dicen que sí, pero se está hablando que la recuperación es del 8%, pero hay proyecciones que dije, ojo que puede ser del 7% por la cuestión del dólares y que va a tirar para abajo las proyecciones de crecimiento del año 2022, que están en torno entre un 4 y un 5%, algunos ya te hablan de 3,5%, por este faltante de dólares que requieren las empresas y mucho más que nada el sector más demandante de dólares es la industria para comprar o bienes de capital, ¿sí? Que es para hacer inversiones, o insumos, que es la parte más importante. En cuanto a insumo, y cerramos con esto antes de ir ya a la tanda, vos sabés que se estaba haciendo como la cuestión de los neumáticos era el rubro o el sector emblema de esta faltante de dólares. Se anunció en el día de ayer la creación y la inversión por parte de una de las empresas de neumáticos más importantes del mundo, la italiana, sí, la que está referida al club donde juega Lautaro Martínez, del Inter, sí. Una inversión de 300 millones de dólares en la Argentina, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer neumáticos de motocicletas, para motos, entendiendo que el auge que se está viendo de la moto y lo caro que están algunos precios, tanto de autos 0 kilómetros como los usados, que también hay una fuerte inflación ahí, el repunte... Son sorprendente algunos. Sí, algunos, si estás hablando de autos que pasan el $1.000.000, tranquila, antigüedad, 7, 8 años. Sí, Por eso, hay un boom en cuanto al crecimiento del consumo de motocicletas, y ahí entonces esta empresa